Bueno, arrancamos con el último panel del día 1 de Argentina FinTech Forum 2022 y volvemos a una lógica que atraviesa la industria en su conjunto. Como habrán escuchado decir un par de veces a lo largo del día, el foco que pusimos en gran parte de la agenda del día 1 Argentina FinTech Forum fue agarrar una serie de temas que, sin importar el vertical de empresa, que saben que el mundo fintech es muy diverso, hay mucho modelo de negocio, pero en este caso, sin importar el modelo de negocio, hablar de temas que atraviesen. Y sin lugar a dudas, esto que vamos a ver, este tema que vamos a ver ahora en la próxima hora, vuelve a esta consigna de atravesar fuertemente a la industria en su conjunto. Les comparto el título, les cuento que vamos a hablar de cómo preparar una startup fintech para los distintos ciclos de financiamiento de una perspectiva legal, que ahora se darán cuenta por qué, digamos, en base a las personas que están participando. Para ello voy a presentar a Agustina Atlante, que ella es co-founder de Finlo. Agus, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Marian, ¿cómo va? Hola a todos del otro lado. Encantado. Agus, gracias por... debo agradecerte por dos cosas. Una, por, bueno, nada, haber aceptado la invitación, la convocatoria a ser parte de Argentina FinTech Forum. Y pegado, digamos, a ese agradecimiento es el panelazo que se armó, que, by the way, es el panel de todo el evento que más nacionalidades tiene. Así que, nada, dato de color para compartir esta tarde. Y Agus, antes de darte el pase y ya dejar en tus manos la sesión, me gustaría que me cuentes un poco qué es todo esto de Finlo, que nada, varios abogados y abogadas cercanas a la industria me lo fueron comentando hasta que, bueno, finalmente me acerqué, o sea, nos acercamos y nos pudimos conocer. Me encantaría que aproveches y cuentes un poquito, así como, porque capaz alguien no sabe qué es Finlo, entonces después ya cada uno también contará sobre sus empresas, pero quiero que vos también lo puedas hacer, así todo el mundo sabe. Dale, gracias Marian. La verdad que es un placer que le hayan dado desde la cámara, desde CMS Group, el lugar para que estemos acá charlando, que hayamos podido traer estos abogados tan diversos y con una experiencia internacional tan buena. Somos una asociación que nació en febrero de 2022 de este año, que la fundamos con Melanie Pecker y con Eric Lagowski, que son amigos y colegas. Con el fin y como con el objetivo de juntarnos los abogados en tecnología y de la industria y empezar a generar vínculos sociales y de networking y diferentes ramas de verticales en sí que se fueron dando en la organización y que fueron desembocando en estas nuevas ideas y en nuestros nuevos paneles.
La verdad que ya somos más de 300 miembros asociados y más de 1.100 seguidores que tenemos en diferentes redes sociales, no solo en Argentina, sino bueno, en México, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos, o sea, como que estamos buscando seguir replicando todo este modelo de red y de abogados en sí con los mismos intereses y de compliance a lo largo de todo el continente. Así que estamos como muy, muy contentos con lo que estamos logrando y realmente agradecidos con la oportunidad que nos dieron de poder presentarnos y nada, poder también asesorar desde este lado un poco con la experiencia de cada uno, qué es lo que fueron haciendo en las empresas en sí y que les sirva a todos. Genial, Agus, y te cuento que en el público, digamos, que se inscribió en el evento y que está participando, hay una buena parte que son startups, algunas realmente en sus etapas iniciales, otras ya un poquito más maduras, pero parte de haber dado este espacio y de que se haya generado este panelazo es un poco porque entendemos que suma un inmenso valor a quienes están del otro lado atravesando un proceso o por atravesar un proceso de los que vamos a hablar. Entonces, poder hacer esta sesión es genuinamente de valor agregado, ¿no? Para el sector, así que espectacular. Ya te paso la posta y acá estaré escuchando con atención. Gracias también a todos los panelistas por haberse sumado y por habernos regalado este tiempo. Gracias, Marian, gracias totales. Bueno, como ahí adelantó, un poco es eso, es en este momento dar un valor agregado, sea en la estructura del área de legales y de compliance, y de qué es lo que ven los inversores en diferentes etapas del crecimiento y del ciclo que tienen las empresas, sea startups, sea en una ronda de inversión posterior o lo que sea. Bueno, lo vamos a ir viendo a medida que nos van contando. Voy a empezar a pasar la posta a la gente acá que nos acompaña, si se van presentando, y después empezamos con el ping-pong de preguntas. Bueno, empiezo con Jeff Littman, que es abogado oriundo de Estados Unidos, así que se va a presentar y nos va a contar un poco de su experiencia y de su estudio. Jeff. Buenas tardes a todos. Gracias, Agustina. Soy Jeff Littman, soy socio en la firma de abogados americana que se llama Miller Chevalier, basado en Washington, D.C. Hace más de 20 años que vengo asesorando empresas multinacionales, fintech, tecnología, instituciones financieras en asuntos, digamos, compliance corporativo, investigaciones internas, estrategias anticorrupción, antilavado de activos, frente a las autoridades de los Estados Unidos y todos los países de la región LATAM. Quiero agradecerle a la Cámara Argentina FinTech por tener la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y sobre todo a mis amigos en FinLaw Asociación por la colaboración, por el apoyo y sobre todo la amistad. Así que muchas gracias. Gracias a vos, Jeff. Un placer tenerte. Bueno, paso a Romina del Carmen Olivera. Romy. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias Agus, gracias a la Cámara Argentina de FinTech, gracias a CMC Group, a FinLaw. La verdad es un placer para mí estar esta tarde hoy con tan prestigiosos colegas con los que compartimos el panel. No los quiero aburrir con antecedentes académicos o profesionales, sabemos que tenemos LinkedIn a disposición, solo para contextualizar, soy abogada, soy especialista en compliance, y les puedo contar que tengo la satisfacción en cierta medida de combinar lo que es el mundo de compliance con el mundo tecnológico, porque me desempeño como Compliance Officer de Poinsenot Tech Studio. Para quienes no conocen Poinsenot, muy brevemente, es una empresa de tecnología con más de 8 años de presencia en el mercado. Nosotros ofrecemos soluciones de software as a service, soluciones SaaS, ¿sí? Y esas soluciones van a abarcar diferentes verticales de la industria, como investment, como lending, también internet banking, y también nuestra solución RegTech que está aquí, respecto de la cual seguramente alguna mención vamos a hacer más adelante. Así que un placer y muchas gracias. Gracias a vos, Romy. No, después vamos a estar hablando un poco de los servicios y de tu visión de compliance en los SaaS. Bueno, ahora paso a Emilia Pfeffer, de Chile, que nos está acompañando para que se presente.
Hola a todos. Bueno, también muchas gracias por la invitación a la Cámara y a Finlo y a los demás panelistas. Un placer compartir hoy día con ustedes. Yo soy abogado chileno, intentaré mantener el mejor acento posible. Hice un MBA en HEC en París y después llevo 2 años y medio en Zeppelin. Antes trabajé en un estudio de abogado acá en Chile, una filial de un estudio español. Y bueno, hoy día soy Chief of Staff y gerente legal de Zeppelin. Y para quienes no conocen, Zeppelin es una plataforma de financiamiento. Pretendemos con tecnología, apalancándonos en esta, eh, transformar la forma en que se financian las pymes y las empresas corporativas como el working capital, el revenue-based lending. Excelente, gran empresa Zeppelin, ahí nos vas a estar contando un poco de la estructura legal y demás de cómo fue tu acompañamiento. Ahora pasamos a Uruguay, directamente con Agus Pérez Comenale. Hola, Agus. Hola, ¿cómo están? Bueno, nada, me quiero adherir a todas las felicitaciones, agradecimientos. Me parece esta instancia increíble que están generando, así que felicitaciones a todo el equipo, a vos, Agus, Mel, Eric, por esta comunidad que están generando. Que justamente lo que me parece más importante es eso, es generar comunidad, unir partes, y creo que así todo este mercado va a seguir funcionando y va, bueno, viento en popa, como dicen. Por mi lado, como bien decía Augusta, mi nombre es Agustina Pérez Comenale. Bueno, soy abogada en Uruguay, soy escribana pública, tengo un LLM especializado en tecnología, y un montón de temas más, pero más que nada el por qué tuve el honor de recibir esta invitación. Bueno, es más que nada porque justamente estoy especializada en tecnologías, trabajo en una exchange, pero además soy profesora en algunas universidades en Latinoamérica, más que nada en Uruguay. Y bueno, para mí es un placer poder estar acá y bueno, abocarnos cada vez más al formato de investigación e intercambio, que creo que es uno de los temas más fructíferos de todos estos encuentros. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias a vos, por participar y sumarte. Y por último nos queda Alfonso Martel del Moncash para presentarse. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero de todo, también quería aprovechar para agradecerles tanto a Finlo como a la Cámara y demás organizadores por invitarme a participar de este evento y a contarles un poco de mi experiencia y demás. Me voy a copiar un poco de Romina, no los quiero aburrir con una explicación acerca de mi background, pero sí contarles al menos lo que a mí me define. Yo soy abogado penalista, ¿sí? Soy exfuncionario de la justicia criminal, lo cual es algo que me ha marcado mucho, y profesor universitario de Derecho Penal. Y bueno, actualmente estoy a cargo del área de compliance de Lemoncash. Lemoncash, para quienes no lo sepan, es una especie de, llamémosle un neobanco cripto, es un lugar, una aplicación que conecta ambos mundos, el mundo de las finanzas tradicionales con el mundo de las finanzas cripto. Y aparte de eso, tenemos algunos otros servicios relacionados a lo que es Web3, etc. Pero bueno, eso en sí sería Lemoncash. Muchas gracias. Gracias, Alfie. Un placer tenerte también. Bueno, empezamos con las preguntas y empezamos a ver un poquito este debate y por qué estamos acá. Y espero que sea realmente, como dijo Mariano al principio, de valor agregado para todos los emprendedores en la etapa en la que estén y que tanto del área de compliance y de legales les sea de ayuda y puedan ir incorporando estos temas. Vamos primero con Agus, a ver, desde Uruguay. Vos que estás con tu rol de abogada regulatoria en sí específico en esta exchange que mencionaste. Cuando vos tenés que lanzar un nuevo producto cripto que están ideando y queriendo lanzar, ¿qué es lo que vos empezás a hacer como estrategia para atraer los inversores en base a ese nuevo producto? Bueno, gracias, Aus. Sí, uno de los temas que es muy importante, y aprovecho la oportunidad para recalcarlo, es el tema de que generalmente cuando una startup empieza un proyecto, obviamente se miran muchos aspectos, ya sean técnicos, de lo que es el producto en sí, pero uno de los temas que también es muy importante es la pata legal. Y eso es porque he visto a lo largo del trayecto varios proyectos que a nivel técnico eran muy buenos y mismo a nivel business, sin embargo, olvidaron analizar la parte regulatoria, legal o lo que fuere, y a veces justamente tuvieron algunos contratiempos o hasta se tuvieron que parar determinados proyectos. Entonces me animaría a decir que el aspecto legal es importante nunca dejarlo de lado,
Siempre tener al menos algún abogado amigo para poder hacer las consultas pertinentes. Pero más que nada, generalmente a la hora de lanzar un nuevo producto, yo creo que lo primero que es muy importante es entenderlo. Como les decía, los equipos multidisciplinarios son muy importantes. Entonces, si vas asesorando sobre algo, tenés que saber sobre qué es y tratar de transmitirlo como que en el mismo lenguaje para que del otro lado, en la parte técnica, también pueda entender por qué determinados aspectos son importantes y generar como esos paralelismos jurídicos entre lo que es lo técnico y lo legal. Pero además, después de entenderlo, me animaría a decir, hacer un análisis de las posibilidades de los marcos regulatorios que tenés, si es, por ejemplo, una actividad regulada o no, y en el caso de ser regulada, qué tipo de regulación tiene, para después sí pasar a aspectos más específicos, como puede ser, por ejemplo, el marco fiscal, todo lo que tiene que ver con justamente AML, todo lo vinculado al lavado de activos, financiamiento de terrorismo. Bueno, tenemos ahí un experto en compliance que va a poder profundizar más en ese tema, pero me animaría a decir que uno de los primeros aspectos es ese y es un aspecto fundamental, porque no es lo mismo estar operando en un producto que puede estar regulado a que no, y en el caso de considerar que no, tener un backup de justamente que justifique por qué estamos operando de determinada manera. Entonces me animaría a decir que mi primer consejo es eso, siempre llevarlo al menos de la mano de algún profesional del derecho. Excelente. Y en particular, ¿cuál fue, digamos, cuál fue el desafío más grande que tuviste en un landing en alguna región determinada que nos puedas contar en base a lo que hiciste? O sea, ¿cuál fue el mayor desafío? Mira, yo participé en varias instancias públicas también en lo que fueron la redacción de algunos proyectos de ley y de comisiones justamente de debate en lo relativo a activos virtuales. Y me animaría a decir que el primer desafío es el desconocimiento. Es un mercado muy dinámico en el cual muchas veces empezamos a discutir, por ejemplo, cómo un activo, por hacer un cambio, no sé, de sistema de gobernanza, se cuestiona si es un security o es un commodity, o cuál es su naturaleza jurídica. Entonces, me animaría a decir que el primer desafío es el tema de educación. Pero educación me refiero también a técnicos, me refiero a reguladores y, bueno, toda la parte como de gobierno. Pero después me animaría a decir que es más que nada un tema justamente de interpretación, de uno poder considerar en qué marco está operando o bajo qué reglas, y ahí sí poder determinar cuál sería la estrategia sólida para poder el día de mañana defender el proyecto. Entonces, acá uno de los grandes temas, y que es un gran tema justamente para el regulador, o sea, para la administración pública, es entender la tecnología, es entender qué tipo de, a qué se está enfrentando, por decirlo de una manera, y después ver cómo puede apañarlo para tener una regulación laxa y que al mismo tiempo otorgue la seguridad que ellos necesitan. Entonces, me animaría a decir que para todos los reguladores es un gran, gran desafío, pero también para los que estamos del lado del producto es lo mismo, porque justamente tenemos que facilitar ese diálogo para poder en realidad hacer un landing de la manera más próspera posible, porque imagino que a nivel mismo público ningún gobierno quiere matar una industria, pero bueno, tenemos que ir como un poco acompañando eso. Entonces me animaría a decir que el desafío más grande que hemos tenido en distintos proyectos es justamente poderlo catalogar con una figura que sea la adecuada y que además esté bien interpretada en la jurisdicción donde estés actuando. Bien, después voy a volver a vos para que me des como un pantallazo entre las regulaciones que ya están, pero más adelante, para que te quedes pensando con eso. Vamos para Chile, Emilio. Realmente Zeppelin es una empresa con un crecimiento exponencial desde el 2019 de su fundación y fueron realmente la mayor ronda Serie B de la historia de Chile. Y vos estando hace 2 años y medio en Zeppelin, como ya dijiste. En este momento, ¿cuáles son tus recomendaciones para todas las personas que nos están viendo que tienen que tener en cuenta en la estructura legal para el armado de la startup para tener el éxito que tuvieron en miras de los inversores y en esas rondas? Sí, es una muy buena pregunta y podríamos estar hablando eternamente, yo creo, y también va a depender mucho de los distintos startups o distintos inversionistas. Pero en general yo creo que lo primero es concentrarse en armar la mejor estructura legal, ¿no es cierto? Construir equipos y también educar a las personas al interior de la empresa y a los distintos como stakeholders de cómo funciona legalmente la empresa, etc. Pero creo que lo primordial es entender que cuando uno parte como startup, no hay nada hecho. Se parte literalmente desde cero. Y
muchas veces la prioridad, y Agustina también lo mencionaba, en el fondo, no es lo legal, o sea, como que lo menos glamoroso y quizás muchas de las personas le hacen quite a revisar y a analizar cuáles son las necesidades legales. Y yo creo que como encargado legal uno tiene que saber encontrar el constante equilibrio entre eliminar fricciones o no poner fricciones adicionales por lo legal, pero sin descuidar la importancia de la estructura legal y de mitigar riesgos en definitiva. Y yo diría que ese podría ser como el objetivo primordial. Y después es muy importante saber priorizar cuáles son las necesidades legales de la empresa e ir trabajando de a poco en cada una de ellas, porque obviamente no se puede hacer todo de forma inmediata. Y también ir educando a un equipo, construyendo equipo, o sea, el equipo legal, pero también ir educando al resto de los managers que no necesariamente tienen conocimientos legales en la importancia que tiene seguir procesos y también cuál es el contenido, no sé, de los distintos documentos legales, términos y condiciones, políticas de privacidad o los mismos contratos, porque obviamente muchas veces los clientes van a ir preguntando, sobre todo cuando son industrias más o menos reguladas como la que nos movemos todos nosotros. Y también yo diría otra cosa importante es ser conscientes de que no hay que restringirse como al rol legal. Uno también como por la formación que tiene puede abarcar mucho más y meterse en algunos procesos. Nosotros tenemos como una formación de poder establecer controles, ver cuáles son los riesgos que podemos estar enfrentando en cada una de las situaciones e ir viendo cómo se pueden mitigar esas cuestiones. Obviamente, como decía antes, siempre hay que ir encontrando el equilibrio para no ir poniendo muchas fricciones, porque en definitiva eso es lo que estamos, como todos con la tecnología, tratando de eliminar, ¿no es cierto? Y ser muy creativo en eso. Y en concreto, respecto como de las distintas rondas de inversión, yo creo que cada una es distinta, y nosotros en Zeppelin tenemos rondas como de equity y también de financiamiento. Entonces, estamos prácticamente siempre en un constante due diligence. Y yo diría que va a depender mucho de los distintos tipos de inversionistas, los distintos tipos de series. En nuestro caso, la serie A fue muy, muy rigurosa. Nos revisaron completamente, gracias a Dios, fuimos muy exitosos. Y eventualmente pueden quedar algunos asuntos como post-closing en las distintas series. No, tampoco hay que preocuparse, porque en el fondo generalmente son procesos amigables en donde los inversionistas van entendiendo, ellos mismos te van diciendo qué es lo que les importa y lo que no. Y para la serie B, como que ya estaba hecho el proceso antes, fue un due diligence mucho más riguroso al detalle, como revisando el contenido concreto de los distintos contratos. Entonces, al final del día, como recomendación, yo creo que es saber cómo formar parte de la empresa e ir encontrando un balance e ir empujando concretamente los distintos asuntos legales, que muchas veces no es sencillo, ni tampoco glamoroso, pero sí es muy importante. Súper interesante, me quedo con el tema de equilibrio, de comunicación, de armar buenos equipos, de saber asesorarse bien y nada, me parece una estructura que realmente que digas que tuvieron un due diligence tan intenso y que pasó es como digna de replicar y de poder también ahondar más en toda la estructura. La verdad, felicitaciones por eso. Entiendo que una vez, o sea, ganaron el mercado chileno, se super expandieron y después hicieron un landing bastante rápido en todo lo que fue México. ¿Qué diferencias tuviste entre Chile y en el landing con México en sí, en las regulaciones que viste diferentes y demás en la estructura? Sí, obviamente hay una diferencia, porque yo soy abogado chileno y más o menos me manejo a cabalidad en el derecho acá. Y en México, obviamente, tiene el mismo sistema como continental de derecho, pero tiene sus diferencias y tiene sus distintas regulaciones. Y yo diría que fue un proceso bastante gradual. Me acuerdo que estábamos en la mitad de la pandemia con mi jefe y estábamos teniendo reuniones virtuales remotas con distintos panels que no necesariamente eran abogados. Y ahí uno va aprendiendo mucho de la estructura legal, porque finalmente cuando uno habla con un experto que lleva años en una industria, también se maneja en distintos aspectos regulatorios, etc. Y recuerdo que al final la primera traba que teníamos era la SOFOM, que no sé si acá la conocen, pero es una entidad medianamente regulada en México que te permite hacer lending a través de ella. Instalarla en México es un proceso bastante lento y tedioso, definitiva, y ahí fue cuando encontramos a un partner
una persona que se manejaba muchísimo en el derecho y él tenía una SOFOM, y ahí fuimos haciendo alianza. Yo diría que eso es súper importante, en el fondo, encontrar como muy buena gente en donde ir apoyándose. Y en lo concreto, bueno, obviamente hay distintas regulaciones, ya teníamos que tener esta SOFOM, el producto no era exactamente el mismo, entonces había que entender muy bien cuáles iban a ser los contratos, cuál iba a ser la estructura de cómo iba a funcionar cada uno de los flujos, etcétera, y en definitiva ir bajando eso a los distintos equipos comerciales, operaciones y también de productos. Entonces, y diría que es un trabajo constante, o sea, todo el tiempo están surgiendo preguntas, tanto en Chile como en México, de regulaciones, de jurisdicciones, de nuevas ideas que se van ocurriendo y cuáles son los aspectos que uno tiene que ir revisando. Excelente. Entonces también la clave de estar bien asesorados externamente en cada país que uno quiere ir desembarcando para poder ir haciéndolo. Gracias, Emilio. Muchas gracias por esto. Después voy a volver un poco a la estructura de legales internos. Bueno, ahora quisiera saber algo de Jeff como asesor, consultor externo, específicamente en compliance, ya saliendo un poco más del área de legales en sí. ¿Cómo ves desde afuera, desde tu estudio jurídico, como las expectativas que los inversores están buscando en compliance en los diferentes estados de crecimiento que tiene la empresa, desde que son más chiquitos hasta en una etapa mucho más avanzada o ya llegando a una IPO o otros estadios? Sí, gracias, Agus. Yo creo que en primer lugar es importante aclarar que las expectativas de los inversionistas realmente van a depender en gran medida de tres factores, ¿no? Una, si están tomando una posición de control en la empresa. Dos, el apetito de riesgo de parte del inversionista. Y tres, la etapa en la que se encuentra la empresa o el startup, ¿no? En cuanto al control, cuando hablamos de control, yo creo que hay que analizar el nivel de inversión que tiene un inversionista en la compañía, ¿no? Y es que el inversionista se considera como accionista mayoritario o controlante. Y eso es importante saber la respuesta a esa pregunta, porque esto conlleva un nivel mucho más alto de riesgo para el inversionista mayoritario, ¿no? Que para un inversionista minoritario. Eso es decir que la importancia se encuentra en que para efectos de la ley americana, por lo menos, si el inversionista es un accionista controlante, cualquier conducta o cualquier decisión que se tome a nivel de empresa se le puede atribuir directamente al accionista. Cuanto mayor sea la evidencia de control, más probable que ese inversionista tenga mayores expectativas con respecto a compliance, especialmente a medida que la empresa continúa madurando y creciendo. Así que eso es la cuestión de control. En cuanto al apetito de riesgo, de parte de los inversionistas, obviamente depende en gran medida de, como dije al principio, cuánto riesgo le interesa tomar el inversionista en cuanto a los riesgos legales, regulatorios, reputacionales. Obviamente, si el inversionista tiene un bajo apetito de riesgo, se enfocará mucho más en compliance que un inversionista que tiene una mayor tolerancia para el riesgo regulatorio. En cuanto a la etapa en la que se encuentra la empresa, concentrándonos en las distintas etapas de crecimiento para los startups, yo creo que para los que se encuentran en las etapas de, digamos, infancia, de pre-seed, esto es una época muy temprana para que esa empresa se preocupe mucho por cómo diseñar e implementar un programa de compliance amplio, comprensivo, porque van a estar 100% enfocados en el modelo de negocio y obviamente en cómo atraer capital y inversión a su empresa. Por lo menos a mi juicio, en las rondas más avanzadas, digamos la serie B, la serie C, esto es donde son las etapas
por primera vez que se suele notar que los inversionistas requieren como una condición de inversión que la empresa implemente un programa de compliance de cierto nivel, ¿no? Muchos de los inversionistas, por lo menos institucionales, en los acuerdos o los contratos que se usan para negociar la inversión, incluyan las cláusulas en las que la compañía tiene que comprometerse a diseñar y implementar un programa de compliance conforme a los estándares internacionales. Y aquí es donde viene la presión, ¿no? Para los startups, porque antes a nadie le preocupaba el compliance porque el riesgo no era tan grande, no se ejecutaban tantas transacciones en el mercado porque no estaban vendiendo productos o servicios, o si lo hacían era un nivel bastante bajo. Y por eso todos los esfuerzos se centraban en el crecimiento del negocio y en afinar el modelo de negocio. Una aclaración importante, y después tomo una pausa, pero para los fintech, ¿no? Si la empresa es una fintech que se dedica a la transferencia de fondos y por ende tiene mucho riesgo bajo las leyes anti-lavado de activos, anti-lavado de dinero, obviamente la necesidad de implementar un programa de compliance para mitigar ese riesgo forma una parte material, una parte sustancial de su modelo de negocio. Y si el día a día consiste en la transferencia de fondos, obviamente el programa anti-lavado de activos debe implementarse al inicio, porque el riesgo existe desde el día 1, ¿no? Y por eso, pero eso... Te corto medio segundo para preguntarte, ¿vos crees que los representantes de los inversores tienen que estar en el proceso de ese diseño, en todas las etapas, o no? Ahí, ¿qué es lo que pensás al respecto? Y te digo, si van teniendo preguntas para ir haciéndole a los speakers a lo largo del curso, tienen el chat para que los vayamos haciendo al final y podamos hacer. Así que ahora ya te devuelvo palabra. Sí, yo creo que yo coincido con lo que dijo Emilio, que eso tiene que ver mucho con llegar a un equilibrio apropiado, ¿no? En cuanto al rol que va a desempeñar los inversionistas en el día a día de una empresa. Yo creo que sí hay ciertos inversionistas que suelen querer un rol más participativo, más sustancial, porque ellos consideran que esa es la mejor forma para proteger su inversión en la empresa y para influir la trayectoria de la empresa en sí. Y plenamente hay otros inversionistas que suelen tomar un rol mucho más pasivo en cuanto al diseño y la implementación de un sistema de compliance. Yo creo que una aclaración importante aquí es que un inversionista que se involucra muy activamente en el proceso de diseñar y implementar un programa, posiblemente corre el riesgo, por lo menos en teoría, de que ese involucramiento se vaya a percibir como un indicador de control de parte de ese inversionista sobre la empresa y que cualquier falta y cualquier brecha en el programa se le atribuya al inversionista desde el punto de vista legal o regulatorio. Así que hay que llegar a ese equilibrio apropiado para no correr tanto riesgo, pero sí, desde el punto de vista del inversionista, demostrar su visión y sus expectativas en cuanto a lo que es el compliance dentro de la empresa. Me gusta mucho lo que decís y tener en cuenta entonces el control que uno tiene, el apetito de riesgo de cada inversor y la etapa en que se encuentre cada empresa. Así que me parece que diste un pantallazo excelente, Jeff. Muchas gracias. Quiero pasar ahora a Alfonso, que ya siguiendo con la línea de compliance y de los armados en sí de los equipos y de las áreas. Alfonso siendo head de compliance de una empresa cripto. Quisiera saber que nos expliques cómo fue el armado y qué tipo de modelo de implementación usaste para armar el área de compliance desde cero en Lemon. Mira, lo primero que debería decir es desafiante. Creo que esa es la palabra que
que define armar un programa de compliance, que más que un programa de compliance, al menos en el caso de lo que yo implementé, tira más a lo que es un programa de integridad. ¿Y por qué esto? Y esto creo que también va a responder un poco tu otra pregunta acerca de cómo fue que se implementó y demás, ¿sí? Es que compliance en sí es una ciencia, llamémoslo, ¿sí? Un área de estudios, una materia de estudios, ¿sí? Que ha tenido mucho crecimiento a lo largo de los últimos 20, 30 años y ha cambiado sustancialmente. Antes capaz era más un checklist, ¿sí? Y ahora está muy relacionado con lo que es el GRC o Governance, Risk and Compliance. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido? La contracara del compliance, son los riesgos, o en verdad el compliance es la contracara de los riesgos, ¿sí? Porque acá, bueno, justo estuvimos escuchando a Agustina, a Jeff, que estuvieran haciendo mención, al menos tangencialmente, y eso es lo que te permite entender, ¿sí? En qué tenés que cumplir y cómo lo vas a cumplir. Agustina, por ejemplo, hablaba de lecturas de interpretación de la ley ante falta, digamos, de claridad o legislación efectiva, etc. Se estaba hablando del apetito de riesgo, otro tipo de apetito de riesgo, pero bueno, no importa, el concepto es básicamente el mismo. Entonces, volviendo a tu pregunta de cómo fue el armado, y entiendo cuál sería la recomendación de un armado de esto, lo más importante que hay que hacer al momento de llegar a un área de compliance, obviamente primero es definir qué tipo de programa vas a llevar a cabo. En mi caso, un programa bien GRC, llamémoslo, lo primero que tuve que hacer fue entender cuál es nuestra operación, entrevistarme con cuánta persona encontraba dando vueltas alrededor de la empresa, para entender efectivamente qué es lo que hacíamos, por qué lo hacíamos y qué estábamos buscando. En base a eso, sí, y demás, digamos, estudios que uno va haciendo dentro de la estructura, ¿sí? Se arman lo que se conoce como los mapas de riesgo, ¿sí? Hay diferentes metodologías para hacer mapas de riesgo. Yo particularmente, acá en la empresa, usamos la metodología ISO, ¿sí? Que es muy similar a cualquier metodología de riesgo, que es probabilidad por impacto. Y eso nos va a señalar cuáles son los puntos de mayor riesgo de la empresa. Y también nos va a dar proyección. ¿Proyección en qué sentido? Nos va a indicar cuáles son nuestros mayores riesgos, cuáles son los riesgos de mayor ocurrencia, ¿sí? Que tienen que ver directamente con la actividad que nosotros realizábamos. Esto se conoce como los riesgos inherentes a la operación. Y ahí es cuando vamos a tomar definiciones de a quién asignarle el control de los riesgos, ¿sí? Y después qué controles poner en movimiento para mitigar esos riesgos o tomar otras decisiones, que la decisión de un riesgo no se puede mitigar. A veces se puede asumir, a veces directamente se puede descartar la operatoria, ¿sí? Y decir, bueno, esto no lo voy a hacer, o se puede transferir a un tercero. Teniendo eso en cuenta, ¿sí? Es como uno va a tomar la decisión del armado de las áreas de compliance y la asignación de ciertos riesgos, sobre todo teniendo en cuenta que compliance en sí está yendo hacia un nuevo modelo donde busca la autonomía del área. Autonomía cuya única función o cuya función principal, ¿sí? Es que pueda haber una independencia que juegue como una especie de contrapeso. Contrapeso, ¿sí? En sentido de tener la espalda para poder decir que no o fundamentar X posiciones y de esa manera ayudar al negocio de otra manera, que es básicamente con la búsqueda de la sustentabilidad del negocio. O sea, a fin de cuentas, compliance está buscando lo mismo que las otras estructuras de la empresa. Yo siempre lo trato de contar con una especie de analogía. Esto básicamente sería, para ponerlo muy fácil, esto sería como si todos estuviésemos en un barco, ¿sí? Y el CEO está en el timón, otras áreas están en otras partes y a mí me toca estar en la máquina. Imagínense un barco a vapor. Entonces, compliance, ¿qué estamos diciendo? No sé, de repente dice, che, vayamos con todo. Bueno, esperen un poco, porque la máquina no me aguanta más carbón. Tenemos que poner más controles. ¿Cuál sería el control? Bueno, reforcemos un poco lo que tenemos. Y de esa manera, llegar al mismo objetivo. Entonces, así, haciendo un raconto muy rápido, es entender qué es lo que hacemos, entender los riesgos, fijar órdenes de prioridad, fijar a los owners de estos riesgos, implementar los controles, volver a medir los riesgos, ver cuál es el riesgo residual post-controles, y esto hacerlo continuamente e ir iterando, porque siempre hay una forma de reversionar, siempre los riesgos se mueven, y son áreas absolutamente dinámicas.
Me encanta lo que decís y después lo voy a linkear con Romy después para que nos explique un poco de la eficiencia de compliance en sí en las operaciones, por esto que la analogía que das del barco y de que es una operativa de fondo, está buenísimo porque es como para también entender que realmente se necesita el compliance adentro de la empresa, sea cripto, sea fintech, o sea, de cualquier, digamos, de cualquier tecnología para que funcione y que esté de una buena manera. ¿Qué ventajas pensás que tuviste en las rondas de inversiones y a futuro de Lemon de hacer este tipo de proceso tan fuerte y con un gobierno corporativo tan de base, digamos? Bueno, las ventajas creo que algunas las mencioné, pero o sea, es una buena oportunidad para remencionarlas y dejarlas verdaderamente claras y sumar a algunas otras. La principal ventaja es que esto te da un entendimiento, ¿sí?, puro de la operación y eso te permite tener un programa sólido, ¿sí? Y teniendo en cuenta que al menos del modelo que yo implementé, ¿sí?, no estábamos hablando de control de lavado, estábamos hablando de mapeo de riesgo ante todos los riesgos posibles. Lo que se puede conocer en la academia especializada, como los riesgos que vienen del intraneus o del extraneus, los que vienen de afuera o los que vienen de adentro, ¿sí? Entonces, esto te permite que tu programa de compliance tenga la solidez y la independencia para ser efectivamente llevado a cabo, ¿sí? A la vez, también nos obliga a hacer áreas un poco más interdisciplinarias, ¿sí? Y esto hace entonces que deje de ser un mundo de abogados, más allá de que yo soy abogado, y que necesite, digamos, de otras especialidades, de otros conocimientos para efectivamente poder llevarlo a cabo y tener algo absolutamente sólido. Y, a fin de cuentas, es lo que nos permite, frente a rondas o frente a nuestra operatoria diaria, poder pararnos, ¿sí?, decir, mira, esto es lo que está implementado, de esta manera, o sea, lo hacemos. Esto efectivamente no es un programa de maquillaje, lo que a veces se menciona como un programa de papel, ¿sí? Y de esta manera, no sé, vos banco, quédate tranquilo, acá está todo bien, vos inversor, no sé cuál es tu apetito de riesgo, pero más allá de que si sea mucho o sea poco, bueno, acá tenés un programa con el que vos te puedes sentir cómodo, ¿sí?, porque el negocio es sustentable, está dirigido a mantenerse en el tiempo. Bien, me encanta, me gusta mucho. Aprovecho de nuevo para decir que quienes tengan preguntas para ir haciendo al final, las pueden ir haciendo, las pueden ir escribiendo. Al fin, también hiciste un desembarco en Brasil, que es un mundo aparte de todo lo que sea en desembarco de diferentes operaciones. En simples palabras y concreto, ¿qué nos podés contar y qué podés recomendar a los que están queriendo desembarcar en Brasil en cuanto a los desafíos que tuviste y los puntos claves del país para el área de compliance y demás? Puede ser repetitivo, desafiante, de vuelta, pero bueno, habiendo dicho eso y teniendo en cuenta un poco el modelo de compliance que hicimos acá, que capaz tiene un poquito de mezcla entre lo que estaba comentando Agustín, etcétera, y esto para darles un poco de contexto a lo que va a ser mi respuesta. Bueno, reglas de derecho público absolutamente diferentes, sobre todo en lo que es cambiario y tributario, ¿sí? Así que esto es una recomendación para tener con doble ojo. Después, el fraude es absolutamente diferente. Sí, se da mucho con documentos apócrifos, ¿sí?, porque su sistema de DNIs está partido por estados, hay algunos que incluso son hojas de papel efectivamente impresas y manuscritas, ¿sí?, por lo cual el fraude puede tener una injerencia muy grande en lo que es el P&L. Después, la disponibilización de datos, ¿sí?, para tener controles más efectivos es diferente que acá en Argentina, porque la ley de protección de datos es una ley absolutamente más moderna, ¿sí?, que la nuestra, que igual que están, al menos hay proyectos dando vueltas para modificarse y actualizarse, pero entonces los datos que están en fuentes públicas no son tantos, entonces te obliga a hacer una creación de datos y demás, y una iteración mucho más continua, ¿sí?, para lograr controles efectivos. Después, bueno, obviamente, lamentablemente es un país que, debido a diferentes situaciones, como se puede dar en otros países de Latinoamérica, pero hay un gran grado de narcotráfico por bandas criminales bastante importantes y bastante conocidas. Y después, el regulador, ¿sí?, y esto es súper importante para tener en cuenta, es muy activo,
¿sí? Entonces hay que siempre estar atento con cuáles son las diferentes resoluciones que ellos van sacando, y por otro lado, al menos, o sea, es una opinión personal, pero creo que está muy, muy atento a lo que pasa internacionalmente. Entonces, algo que resuelva la SEC, ¿sí? Puede tener una contrapartida o una consecuencia bastante veloz, como es el regulador brasilero, así que obliga a tener una visión bastante global de regulaciones y las actitudes de los reguladores frente a, no sé, X desafíos, X cuestiones, X cosas. Me encantó, me encantaron los puntos claves porque realmente, siendo Brasil algo como tan diferente a los demás países de la región, tener en cuenta estos bullets que fuiste nombrando, creo que puede ser súper productivo para los que están queriendo desembarcar, y que tener en cuenta, o alguno que te va quedando medio en la nebulosa. Gracias, Alfín, muchas gracias. Ahora quiero ir con Romy, que realmente lo que me interesa de Romy es como darle el broche a todo lo que venimos hablando de las áreas de legales y de compliance en sí, y ver desde tu lado y desde Poisonot cómo es que, digamos, qué estrategias de compliance es que convienen para adoptar las tecnologías y que sean más eficientes y mejoren los procesos, y que realmente haya como una tecnologización dentro del área, y digamos que sea más eficiente, más productivo. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que ves? Bueno, Agus, como proveedores de tecnología, y te diría proveedores de tecnología focalizada en optimizar tareas de áreas de cumplimiento, tareas de un área de prevención de lavado en particular, de fraude en particular, ¿no? Me parece que la estrategia principal es, sin duda, conocer cuáles son las necesidades específicas de nuestros clientes, cuáles son las capacidades, cuáles son los recursos que tienen disponibles, ¿no? Esto de repente nos va a llevar a encontrarnos enfrente una entidad que puede ser una entidad, una empresa que puede ser identificada como una empresa nativa digital, una empresa que nació de la mano de la tecnología de alguna manera. Entonces, para estas quizás va a ser mucho más sencillo adoptar una herramienta tecnológica más, en este caso para optimizar procesos de cumplimiento, de prevención de lavado o de fraude. Distinto va a ser el caso de una entidad o de una empresa que venga con una metodología tal vez más tradicional, ¿no? Más basada en una gestión netamente manual, con las famosas planillas que tanto conocemos, y ahí me parece que claramente se presentan otro tipo de desafíos e inclusive otros tiempos también de implementación de una solución RegTech. Pero partiendo de estas ideas, de estas premisas, si se quiere, parte de la estrategia también va a ser conocer a las áreas de compliance de nuestros clientes para poder adaptar la herramienta RegTech en todo cuanto sea posible, ¿no? Y generar ese valor agregado que en definitiva es lo que buscamos trayendo estas soluciones tecnológicas. También capacitación a todas las áreas que en algún punto tengan que tomar intervención en este tipo de herramientas, ¿no? Para nosotros lo ideal es acompañar al cliente, y cuando hablamos de acompañar al cliente es desde el kick-off del proyecto hasta la puesta en producción, y después acompañarlo también en el proceso de soporte según lo que se acuerde. Eso para nosotros también es fundamental. También acompañar a los clientes en su crecimiento, y acá conecto con toda esta experiencia que también comentaba Alfonso. Me parece que entender que una empresa, un cliente que se nos presenta, que hoy opera en Argentina, es muy probable que el día de mañana, pasado, esté operando en México, esté operando en Colombia. Entonces eso también, desde el punto de vista, y acá voy un poco al rol de compliance, ¿no? Nos impone el desafío de entender qué regulación nos resulta aplicable, de manera tal que ese cliente, si viene mañana y nos dice, bueno, ahora quiero que esta solución también me ayude para mi desembarco en México o en Colombia, nosotros tenemos que tener el entendimiento si podemos prestar esos servicios bajo modalidad SaaS, qué implicancias hay, cuál es el régimen de protección de datos personales que va a resultar aplicable, vamos a ser encargados de datos, vamos a ser responsables de datos. Entonces, muchas variables a considerar, ¿no? Y por último, también me parece como muy importante para lo que es la estrategia,
entender realmente cuál es el negocio de nuestros clientes. Y acá conecto con algo que me anoté que dijo Alfonso, el entendimiento puro de la operación. Esto tiene que ver con eso, ¿no? Y lo cuento desde una experiencia propia que tuvimos en Poinsenot, cuando junto con el BIN y con Mercado Libre empezamos a trabajar en lo que fue el proyecto Mercado Fondos. ¿Y cuál fue el primer paso que dimos, si se quiere, en todo ese proyecto? Entender el negocio, entender cuáles eran las necesidades para lograr la escalabilidad que se esperaba de ese negocio, ¿no? Esto me parece que es como lo fundamental. Hoy hablamos de más de 6 millones de clientes, hablamos de más de 6.000 cuentas que se abren por día y vemos cómo la tecnología pasa a ser realmente un viabilizador, un facilitador de negocios digitales. Pero si hago una mirada retrospectiva, veo cómo en esa etapa inicial fue tan importante entender realmente cuál era la necesidad y cuál era el negocio, en definitiva. Bien, clave también con lo que se mencionaba de hacer un research interno y externo para poder hacer una buena metodología y demás. Nombraste, Romy, como dos tipos de empresas, las más tecnológicas y las entidades financieras más tradicionales. Ahí hablaste de manual y más tecnologizado. ¿Cuáles son las fallas que viste más comunes en ambos estadios? O si querés diferenciarlas, o si querés todo, ustedes como siendo proveedores de servicios, digamos, y queriendo eficientizar eso, ¿qué es lo que más se ve, lo más repetitivo y lo que más tienen en común? Sí, no sé si lo calificaría como una falla necesariamente, pero en mi opinión hay como quizás una mala interpretación o una falsa expectativa en cuanto a el alcance de una solución RegTech en sí. Quizás una sobreexpectativa en el sentido de que implemento la solución RegTech de repente y yo al día siguiente tengo todo resuelto, no tengo que hacer nada más, yo ya invertí en tecnología, ya cumplí, digamos, y esta no es la realidad. O sea, ya en el proceso, ya sea en el proceso de setup o en adelante, siempre vamos a requerir cierta intervención de las áreas internas, ¿no? De nuevo, del área de compliance en general o de prevención de lavado, de fraude, inclusive de riesgos, para poder tener esa matriz de riesgo, configurarla en la plataforma y a partir de ahí poder conformar los perfiles de riesgo de los clientes, ¿no? Entonces, me parece que hay como una mala interpretación en ese sentido. Es importante que exista cierta madurez, cierta robustez en lo que son los procedimientos internos de los clientes para que la solución RegTech en verdad sume valor y agregue ese valor que buscamos como proveedores tecnológicos. Excelente, excelente. Para ir terminando, me gustaría que en una oración chiquita, o sea, muy cortita, cada uno me pueda decir, como abogado externo o in-house, ¿qué creen que les da valor a la industria? Desde el área de legales y desde el área de compliance. Muy cortito. Si quiere empezar Agus, empezamos con Agus y seguimos la ronda. Yo me animaría a decir que creo que es un tema de tipo de creatividad. Creo que hay que apostar como a la creatividad jurídica, de encontrar todos estos desafíos que estuvieron mencionando todos los que expusieron en el panel y encontrar soluciones prácticas y al mismo tiempo que justamente que sean tipo compliant, o sea, que cumplan con lo requerido. Me parece que es eso. Creo que hoy por hoy los abogados tenemos que salir un poco de esa estructura de abogado tipo y apostar justamente a la creatividad jurídica, a los desafíos, a las preguntas y a los intercambios. Me encanta. Clave, Agus, gracias. ¿Emilio? Sí, no podría estar más de acuerdo con Agustina también. El derecho siempre va un poquito más atrás de la tecnología o de los negocios. Creo que la creatividad es fundamental, cambiar un poco el mindset, transmitirlo a los equipos también, porque todos venimos con una formación quizás más estructurada. Y rodearse de muy buenos partners, o sea, abogados externos, de equipo, también de partners tecnológicos, de proveedores tecnológicos buenos, todo eso es súper importante. Perfecto, gracias. Se me había ido la pantalla. Jeff. Yo diría que hay un alineamiento entre los intereses de lo que es del lado de negocios, del lado jurídico o del lado compliance de la empresa, que van muy alineados los intereses y que no existe ningún
ninguna brecha entre los intereses de las funciones. Me encantó. Alfie. Mira, yo me quiero copiar a Agustina. O sea, para mí la creatividad y la posibilidad de innovar es fundamental. Así que me voy a retrotraer un poco más y qué es lo que le da valor a la industria. Yo creo que nos encontramos en una región donde el capital humano es muy bueno. Es verdaderamente superador. ¿Sí? Y creo que lo que le estamos dando valor a la industria, y en mi caso capaz a la industria de cripto, es el gran capital humano que estamos soportando y que tiene inteligencia, tiene creatividad, tiene cintura, tiene ese no sé qué, que nos permite encontrar soluciones creativas a problemas muy difíciles. Me encanta, bien. ¿Y Romy? Sí, a mí me parece fundamental esta idea de considerarnos realmente como socios estratégicos. Y acá voy a este ejemplo que nos traía Alfonso, ¿no? Del barco. Y me parece que es un poco, y creo que lo estamos logrando, sobre todo para abogados o compliance officer que estamos en el mundo tecnológico, que nos toca en el día a día interactuar con perfiles técnicos, si se quiere, de desarrolladores y demás, que dejen de vernos como stoppers, como suelen identificarnos a veces, y realmente nos vean como socios estratégicos para el crecimiento del negocio, para poder de repente encarar también un plan de regionalización de nuestras soluciones, etcétera. Me encantó, bien. Todo va de la mano de la educación también y de conocer el producto. Bueno, queda una pregunta que nos hicieron por el chat, que me gustaría que Emilio me la responda, ya que estás como con el crecimiento de Zeppelin. ¿Y en qué momento es que pensás que está bueno armar el departamento de legales adentro de la empresa y dejar de depender, digamos, más del estudio jurídico y empezar a armar el área en sí? Es una buena pregunta. No sé si hay una regla, pero en nuestra experiencia, yo primero entré también en un rol de chief of staff que es un poco más comercial, y a poco me fui haciendo cargo de ciertas cuestiones legales y aprendiendo un poco del negocio. Y teníamos toda la parte operacional externalizada. Y en algún minuto hizo mucho sentido internalizarla porque el estándar de cumplimiento y de calidad del servicio iba a ser mejor interno que externo, no porque los proveedores fueran malos, sino que por una cuestión lógica de que estás trabajando con un externo. Y de alguna forma había una presión de tener el mejor servicio para los clientes, sacar operaciones rapidísimo, y estamos muy orgullosos de eso, y de esa manera ha ido creciendo el equipo también, desde el punto de vista de la expertise. Y en relación, o sea, y uno siempre va a tener que trabajar con abogados externos, pero alguna vez me dieron el consejo de que uno, como abogado interno y el equipo, tiene que ser experto en lo que uno hace también. Entonces hay muchas cosas que primero hay que tratar de resolverlas internamente, y ya sea lo que se externaliza es para confirmar algún criterio, o ya directamente porque el fondo no hay capacidad interna o porque los proyectos son mucho más complejos. Excelente, me encantó. Bueno, llegando a este fin, la verdad que me encantó haberlos moderado, son todos excelentes profesionales. Voy a llamar a Marian de la Cámara para hacer un cierre de este panel y que fue el último que hubo en todo el evento, así que espero que la hayan pasado bien, también como los que nos están escuchando y ustedes que hablaron. Yo la verdad me divertí mucho y me pareció súper interesante. Hola, Marian. Gracias, Agus. Bueno, vuelvo a aparecer acá ya para el cierre. No tengo más que, bueno, sumarme un poco a lo que vos decías, ¿no? Fue un panel entretenido, un panel con visiones de bastantes ángulos, porque cada uno, la realidad es que fue hablando. A veces hay otros paneles que son como un poco más homogéneos, porque exactamente son, digamos, son lugares mucho más parecidos de los cuales habla cada uno. En este caso se dio una complementariedad interesante, bueno, por los roles y los perfiles y demás, así que les agradezco un montón. Nada, hemos finalizado la primera jornada del evento. Mañana, bueno, espero verlos a quienes puedan estar por acá en Buenos Aires en el día presencial. Se viene, bueno, nada, la segunda jornada. Creo que no había mejor cierre. Así que les agradezco nuevamente, en nombre, bueno, mío, en nombre de la Cámara, en nombre de la organización. Estoy yo acá poniendo la cara, pero no soy el único que agradece, así que espero que terminen muy bien el día, y un placer
que hayan formado parte del line-up de Argentina FinTech Forum 2022. Muchas gracias. Les mandamos un saludo y Gracias a ustedes.